El secreto de mi suegra. Capítulo 1. La tensión en el aire, la casa siempre olía a lavanda, pero ese aroma no podía disipar la tensión que flotaba entre nosotras. Mi suegra, doña Carmen, era una mujer imponente, con ojos oscuros como pozos sin fondo, y una lengua afilada que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Desde el día en que conocí a su hijo, Daniel, ella me miró como si fuera una intrusa, alguien que no merecía estar en su vida ni en su familia. No sé qué le ves a esta chica, Daniel decía mientras yo servía café en las tazas de porcelana que ella guardaba para ocasiones especiales. Es demasiado común. Daniel siempre intentaba calmarla, pero yo sabía lo que pensaba. Para doña Carmen, yo nunca sería suficiente. Era demasiado joven, demasiado independiente, demasiado diferente a la esposa perfecta que ella había imaginado para su hijo. Pero lo que nadie sabía es que esa tensión no era solo superficial. Había algo más, algo oscuro y peligroso que yo aún no entendía. Capítulo 2. La muerte de doña Carmen. Un año después de nuestra boda, doña Carmen murió repentinamente. Un infarto fulminante la llevó en mitad de la noche. Su funeral fue un evento sombrío, lleno de gente vestida de negro y murmullos sobre lo estricta y distante que había sido. Yo asistí porque sentía que debía hacerlo, aunque en mi corazón había una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque ya no tendría que enfrentarme a sus críticas constantes, y culpa porque, a pesar de todo, ella era la madre de Daniel. Después del funeral, Daniel y yo fuimos a su casa para arreglar sus pertenencias. Fue entonces cuando encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 3. El descubrimiento. En el sótano, detrás de una vieja cómoda cubierta de polvo, encontré una caja metálica oxidada. Dentro había un montón de papeles amarillentos, cartas y fotografías. Lo primero que llamó mi atención fue una carta dirigida a mí, escrita con la letra temblorosa de doña Carmen. Querida Lucía, decía al principio, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Hay algo que necesitas saber, algo que he guardado en secreto durante años. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras seguía leyendo. En la carta, doña Carmen revelaba que, desde el día en que me conoció, había sospechado que alguien me estaba vigilando. No eran simples celos maternales, era algo mucho más serio. Según ella, había descubierto que un hombre llamado Víctor, un antiguo socio de negocios de Daniel, tenía planes oscuros para mí. Víctor era un hombre peligroso, involucrado en actividades ilegales. Según doña Carmen, él había estado obsesionado conmigo desde que me vio en una fiesta de la empresa donde trabajaba Daniel. Ella creía que mis constantes encuentros casuales con él no eran coincidencia, sino parte de un plan mayor. Capítulo 4. Los secretos salen a la luz. Según la carta, doña Carmen había hecho todo lo posible para mantenerme alejada de Víctor. Sus críticas, sus comentarios hirientes, incluso su insistencia en que Daniel y yo nos mudáramos a otra ciudad, todo había sido una estrategia para protegerme. Sabía que si Víctor pensaba que yo no era importante para Daniel, tal vez perdería interés. Pero lo más impactante vino después. Entre los papeles, encontré fotografías de Víctor siguiéndome por las calles, entrando en mi edificio de apartamentos y hablando con personas que yo ni siquiera conocía. También había notas detalladas de doña Carmen, donde documentaba cada movimiento de Víctor y sus intentos de acercarse a mí. Era como si hubiera estado librando una guerra silenciosa a mis espaldas. Una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Capítulo 5. La amenaza regresa. Justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí una llamada anónima. Una voz grave y distorsionada me dijo, tu suegra ya no está para protegerte. Ahora es mi turno. Mi sangre se heló. Corrí hacia Daniel, temblando, y le mostré la caja y la carta. Él estaba tan sorprendido como yo. Juntos decidimos ir a la policía, pero antes de que pudiéramos hacerlo, Víctor apareció en persona. Nos enfrentamos a él en un callejón oscuro, cerca de nuestro apartamento. Estaba furioso, acusándome de haber arruinado sus planes, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Eran agentes encubiertos enviados por doña Carmen meses atrás. Había contratado a un equipo de seguridad privada para vigilar mis movimientos y asegurarse de que Víctor no pudiera tocarme. Capítulo 6. El legado de doña Carmen. Después de que Víctor fuera arrestado, Daniel y yo nos quedamos solos en el apartamento, procesando todo lo que había pasado. Finalmente entendí que, aunque doña Carmen nunca me demostró afecto abiertamente, había sacrificado su propia felicidad para protegerme. Encontré una última nota en la caja, escrita en el reverso de una fotografía de Daniel y yo en nuestra boda.
Decía, Lucía, puede que nunca hayas entendido cuánto significas para mí, pero espero que algún día sepas que hice todo esto porque te quiero como a una hija. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras abrazaba a Daniel. Doña Carmen había sido una mujer compleja, llena de contradicciones, pero también de amor incondicional. Y aunque nunca tuve la oportunidad de agradecerle, su legado viviría para siempre en mí. Epílogo. La paz interior. Años después, cuando nació nuestro primer hijo, decidimos ponerle el nombre de Carmen. Cada vez que lo pronuncio, siento una mezcla de gratitud y respeto por la mujer que, a su manera, me salvó la vida. Porque a veces, el amor no se expresa con palabras dulces o gestos cariñosos. A veces, el amor se esconde detrás de actos aparentemente fríos, pero que en realidad son los más valientes de todos. Continuación, El secreto de mi suegra. Capítulo 7. La sombra persiste. Aunque Víctor estaba tras las rejas, y su red criminal había sido desmantelada por los agentes encubiertos que doña Carmen había contratado, algo en mi interior no podía encontrar paz. Las palabras de la llamada anónima resonaban en mi mente como un eco inquietante. Tu suegra ya no está para protegerte. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Era solo una amenaza vacía, o había algo más? Una noche, mientras Daniel dormía profundamente a mi lado, escuché un ruido sordo proveniente del sótano. Mi corazón se aceleró. Habíamos convertido el sótano en un pequeño estudio después de mudarnos a la casa de doña Carmen, pero desde el descubrimiento de la caja metálica, ese lugar me daba escalofríos. Con cuidado, tomé un bate de béisbol que guardábamos en la cocina y bajé lentamente las escaleras. El aire estaba cargado de humedad, y el sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Cuando llegué al final de la escalera, vi algo que me dejó paralizada. Una figura encapuchada hurgando en el escritorio donde habíamos guardado los documentos de doña Carmen. ¡Quieto!, grité, blandiendo el bate con manos temblorosas. La figura se giró lentamente. Era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. No deberías haber tocado lo que no te pertenece, dijo con una voz grave y amenazante. Antes de que pudiera responder, el hombre lanzó un cuchillo hacia mí. Lo esquivé por poco, pero el impacto me hizo caer al suelo. En ese momento, Daniel apareció en la puerta del sótano, gritando mi nombre. El intruso aprovechó la distracción para escapar por una ventana lateral. Capítulo 8. El misterio de la organización. Después del incidente, llamamos a la policía, pero cuando llegaron, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, encontramos algo que nos heló la sangre, un sobre amarillento, con el sello de una organización desconocida llamada la Hermandad de la Sombra. Dentro había una nota que decía: Doña Carmen jugó con fuego, ahora tú pagarás el precio. Daniel y yo nos miramos, confundidos y asustados. ¿Qué sabía doña Carmen sobre esta organización? ¿Por qué la mencionaban en la nota? Decidimos investigar más a fondo, empezando por los documentos que aún teníamos en nuestro poder. Entre los papeles encontramos referencias a nombres y lugares que nunca habíamos visto antes. Uno de ellos era el de un hombre llamado Sebastián Morales, un antiguo socio de doña Carmen en sus negocios inmobiliarios. Según las notas, Sebastián había estado involucrado en actividades ilegales, y tenía vínculos con la Hermandad de la Sombra. Decidimos visitarlo. Sabíamos que era arriesgado, pero necesitábamos respuestas. Capítulo 9. El encuentro con Sebastián. Sebastián vivía en una mansión decadente en las afueras de la ciudad. Nos recibió con una sonrisa falsa y ojos llenos de sospecha. Era evidente que sabía quién era doña Carmen, y que su muerte le había afectado de alguna manera. Así que la nuera de Carmen ha venido a hacer preguntas, dijo mientras nos invitaba a sentarnos en su sala llena de polvo y muebles antiguos. ¿Qué quieres saber? Le mostramos la nota de la Hermandad de la Sombra, y le preguntamos si sabía algo sobre ella. Su expresión cambió drásticamente. Se levantó de golpe, cerró las cortinas y nos miró con una mezcla de miedo y resignación. Carmen siempre fue una mujer inteligente, pero también muy imprudente, dijo en voz baja. Descubrió cosas que no debía saber, cosas que podrían haberla matado mucho antes. Nos contó que la Hermandad de la Sombra era una organización secreta que operaba en las sombras, manipulando empresas, políticos y hasta familias enteras. Doña Carmen había estado investigándolos durante años, tratando de exponerlos, pero su plan se truncó cuando alguien dentro de la organización la descubrió. Ella pensó que podía protegerse a sí misma y a su familia, continuó Sebastián, pero subestimó su alcance. Ahora están detrás de ti. Capítulo 10.
La trampa. De regreso a casa, Daniel y yo discutimos sobre qué hacer. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos solos a una organización tan poderosa, pero tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos contactar a los agentes encubiertos que doña Carmen había contratado, esperando que aún estuvieran dispuestos a ayudarnos. Sin embargo, cuando llegamos al punto de encuentro acordado, algo no cuadraba. El lugar estaba desierto, y el aire olía a gasolina. Antes de que pudiéramos reaccionar, una explosión sacudió el área. Nos tiramos al suelo justo a tiempo, para evitar ser alcanzados por las llamas. Desde las sombras, una voz familiar nos llamó. Lucía, Daniel, deberían haberse quedado al margen. Era Víctor. A pesar de estar arrestado, había logrado escapar y ahora estaba liderando a un grupo de hombres armados. Nos rodearon apuntándonos con pistolas. Doña Carmen intentó destruirnos, dijo Víctor con una sonrisa cruel, pero ahora gracias a ustedes tenemos la oportunidad de acabar lo que empezamos. Capítulo 11. La resistencia final. Justo cuando pensábamos que todo estaba perdido, escuchamos el rugido de motores. Un convoy de vehículos blindados irrumpió en el lugar, liderado por un hombre que reconocí de inmediato. Era uno de los agentes encubiertos que doña Carmen había contratado. Venían preparados para la batalla. Lo que siguió fue una pelea épica. Los agentes lucharon contra los hombres de Víctor, mientras Daniel y yo intentábamos escapar. Durante el caos, encontramos un maletín que contenía pruebas irrefutables de las actividades de la Hermandad de la Sombra. Era exactamente lo que doña Carmen había estado buscando durante años. Finalmente, logramos detener a Víctor y a sus hombres. La policía llegó poco después, y la organización fue desmantelada por completo. Capítulo 12. El legado continúa. Meses después, Daniel y yo decidimos publicar las pruebas que habíamos encontrado. Fue un riesgo enorme, pero sabíamos que era lo que doña Carmen hubiera querido. Nuestro testimonio expuso a la Hermandad de la Sombra ante el mundo, y muchas personas que habían sido víctimas de sus crímenes finalmente encontraron justicia. En honor a doña Carmen, fundamos una fundación para ayudar a otras personas que enfrentan situaciones similares. Aunque nunca tuve la oportunidad de decirle cuánto significaba para mí, sé que su sacrificio no fue en vano. Ahora, cada vez que miro a nuestro hijo Carmen, recuerdo las palabras que encontré en aquella carta. Hice todo esto porque te quiero como a una hija. Y aunque su amor fue complicado y lleno de secretos, fue real. Continuación. El secreto de mi suegra. Capítulo 13. El regreso de los fantasmas. A pesar de que la Hermandad de la Sombra había sido desmantelada, y Víctor estaba nuevamente tras las rejas, algo en el aire seguía sintiéndose incompleto. Era como si las sombras del pasado aún no hubieran sido completamente disipadas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de doña Carmen mirándome con esa mezcla de severidad y preocupación que siempre la caracterizó. Una noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos de la fundación que habíamos creado en su memoria, encontré un sobre que no había visto antes. Estaba escondido en el forro de una carpeta que contenía las pruebas contra la hermandad. Dentro había una carta escrita a mano, pero esta vez no era de doña Carmen. La caligrafía era diferente, más rígida y precisa. Decía: Lucía, si estás leyendo esto, significa que he fallado. Mi nombre es Sebastián Morales. Y aunque te dije que sabía poco sobre la hermandad, mentí. Hay algo más grande, algo que ni siquiera Carmen logró descubrir por completo. Si quieres proteger a tu familia, sigue este rastro hasta el final. Adjunto a la carta había una dirección en un pueblo remoto, junto con un mapa dibujado a mano. Daniel y yo nos miramos, ambos sabiendo lo que significaba. Nuestra lucha aún no había terminado. Capítulo 14. El viaje al pueblo olvidado. El pueblo mencionado en la carta se llamaba San Isidro, un lugar casi abandonado en medio de las montañas. Según los rumores, había sido un refugio para criminales y fugitivos durante décadas. Nos armamos de valor y decidimos ir, llevando solo lo esencial y dejando a nuestro hijo Carmen al cuidado de amigos de confianza. Cuando llegamos, el ambiente era opresivo, las calles estaban vacías, y las pocas personas que vimos nos miraron con desconfianza. Seguimos el mapa hasta una vieja iglesia en ruinas. Dentro, encontramos un altar cubierto de polvo, y detrás de él, una trampilla oculta. Al abrirla, descubrimos un túnel subterráneo que parecía extenderse por kilómetros. Con linternas en mano, descendimos lentamente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y frases escritas en latín.
Era evidente que este lugar había sido utilizado por la hermandad para sus rituales más oscuros. En el fondo del túnel, encontramos una habitación sellada con una puerta de hierro. En el centro de la puerta, había un grabado que reconocí de inmediato. El sello de la Hermandad de la Sombra, pero lo que realmente me heló la sangre, fue lo que estaba escrito debajo. Carmen López, protectora de los inocentes. Capítulo 15. El legado oculto. Con esfuerzo, logramos abrir la puerta. Dentro, había un archivo lleno de documentos, fotografías y objetos personales. Todo pertenecía a doña Carmen. Parecía ser un santuario secreto que ella misma había construido. Un lugar donde guardaba todo lo que había descubierto sobre la hermandad. Entre los documentos encontramos un diario que ella había escrito durante años. En él, detallaba cómo había infiltrado la organización, ganándose su confianza mientras recopilaba pruebas. Pero también revelaba algo que nunca imaginamos. La hermandad no era solo una red criminal, era parte de algo mucho más antiguo y poderoso. Una sociedad secreta que operaba desde siglos atrás, manipulando eventos históricos y controlando el destino de naciones enteras. Doña Carmen había estado a punto de exponerlos, pero alguien dentro de la organización la traicionó. Sabía que su vida corría peligro, pero decidió seguir adelante porque creía que su sacrificio salvaría a su familia. Capítulo 16. La última batalla. Mientras leíamos el diario, escuchamos pasos acercándose. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Eran los últimos remanentes de la hermandad, liderados por un hombre misterioso que se hacía llamar el Guardián. Su rostro estaba cubierto por una máscara de plata, y su voz resonaba como un eco distorsionado. Carmen intentó destruirnos, dijo con frialdad, pero ahora, gracias a ustedes, hemos encontrado el último eslabón de la cadena. Nos rodearon, apuntándonos con pistolas. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo estaba perdido, algo sorprendente ocurrió. Desde las sombras, apareció Sebastián Morales, acompañado de un grupo de hombres armados. Había estado trabajando como doble agente todo este tiempo, infiltrándose en los últimos vestigios de la hermandad. Lo que siguió fue una batalla épica en las profundidades del túnel. Los disparos resonaban entre las paredes de piedra, y el aire se llenó de humo y gritos. Finalmente, logramos derrotar a los hombres de la hermandad, pero el Guardián logró escapar. Capítulo 17. El sacrificio final. Antes de desaparecer, el Guardián activó un mecanismo que comenzó a derrumbar el túnel. Corrimos hacia la salida, pero Sebastián se quedó atrás para asegurarse de que nadie pudiera seguirnos. Antes de que pudiéramos detenerlo, el techo colapsó, sepultándolo bajo toneladas de piedra. Cuando salimos al exterior, el sol estaba saliendo sobre las montañas. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra contra las sombras del pasado nunca terminaría completamente. Pero también sabíamos que doña Carmen había dado todo para protegernos, y que su legado viviría para siempre. Epílogo. La luz en la oscuridad. De regreso a casa, decidimos continuar con la fundación, ampliando su alcance para ayudar a otras personas que enfrentaban amenazas similares. Nuestro hijo, Carmen, creció escuchando historias sobre su abuela, una mujer valiente que luchó contra las tinieblas para proteger a su familia. Aunque las cicatrices de nuestras experiencias nunca desaparecieron por completo, aprendimos a vivir con ellas, y cada vez que sentía miedo, recordaba las palabras de doña Carmen. Hice todo esto porque te quiero como a una hija, porque a veces, el amor más profundo es aquel que se encuentra en los actos más difíciles, en los sacrificios que nunca pedimos, pero que cambian nuestras vidas para siempre. Fin.